Feliz noche de sábado caluroso, y aquí está Más se perdió en Cuba, dispuesto a nuestra función habitual, que es entretenerles, que lo pasen más o menos bien. A veces contamos cosas penosas, pero bueno, es nuestra obligación. Y sobre todo, echarles una mano en eso de tener una opinión propia, la suya, la que ustedes consideren, en base a conocer las de otros en democracia, que es lo fundamental: escuchar, tomar de una cosa del otro la otra, construir un país informado. El gran problema que va a tener España, créanme, es que si, como yo creo, Sánchez no tiene otra que convocar elecciones anticipadas, es posible que hasta las vuelva a ganar, o que vuelva a poder componer un rollo de estos de Frankenstein que le aupe a la Moncloa de nuevo. Y eso depende de que el país tenga opinión propia sobre las cosas. Todos los ciudadanos, con gente que pasa de la política, que no sigue no sé qué, que de esto, qué rollo y tal, no vamos a ninguna parte. Eso lo saben perfectamente los que han adocenado este país durante años y lo han convertido pues, en un sitio en el que la gente, para empezar a hablar, ya dice a ver, con pocas ganas, ¿eh? A ver, es un a ver como que tengo que contestar esto, ¿no? A ver, se confunde el qué por el cuál o la cual. Vamos, no hablen con muchachas o muchachos de 16 para arriba, porque se van a llevar un disgusto, pero bueno, si los tienen en casa el disgusto ya lo conocen, eso no es sorpresa. En fin, les voy a presentar a la mesa. Hoy tenemos temas jugosos, como es habitual, porque lo que sí es verdad es que en materia de corrupción este es un país absolutamente exuberante. Cada semana da novedades, da casos, da cosas, tal. Hoy ya no les hablo del Instituto de la Mujer, porque el de las dos Garcías, Isabel y Elizabeth García, que hacían negocios gracias al cuento de la cosa del Instituto de la Mujer, ¿no? Ya no les hablo porque al final, cuando ya no les ha servido para con ello intentar tapar el caso de Begoña, pues lo han tirado a la basura y han pasado de la señora Isabel García, directora del Instituto de la Mujer. Cosas de... Están en Moncloa buscando la oportunidad para ver qué nos tapa, estirando la manta para ver si nos tapa por aquí o nos tapa por allí, y ya no les tapa ninguna manta. La manta tiene un agujero tremendo en la mitad de la manta, o sea que es imposible. Bueno, les presento a nuestros invitados esta noche. Don Roberto Hernández Granda, muy buenas noches. Muy buenas noches. Periodista y además presidente del Club de los Viernes. Encantado de estar aquí en esta tórrida noche de sábado, buscando pronto latitudes más benignas, pero bueno. Bueno, eso en su tierra se debe estar fresquísimo, imagino, digo yo, claro, ¿no? Claro, sí en está. Oviedo, Sí, pero bueno, aquí el aire acondicionado no está mal. Maravilloso. Don Percival Manglano, muy buenas noches. Buenas noches. Abogado, político, fue consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que la dejó bien encarrilada, ¿eh? Bueno, sigue estando en buenas manos. Y ayer los datos de empleo, la mitad del empleo que se crea en España se crea en Madrid. Hombre, claro, si es que las sociedades abiertas generan lo que tiene. Prosperidad, claro, y las sociedades cerradas, pues no. Sí, eso es bien que fácil contarlo, pero no. Don Carlos Berbel, director de Confilegal, muy buenas noches. Buenas noches. Hoy le necesitamos como pocas, ¿eh? Bueno, como pocas noches, digo, bueno. Porque tiene usted, vamos, el territorio judicial es el impulsor de todas las noticias en España. ¿Verdad? Pues, pero llevamos así años, ¿eh? Esto no es nuevo. Sí, pero cada vez más. Bueno. Podría haber ido a menos y ha ido a más. Bueno, empezamos con lo que podríamos llamar la gran sorpresa. Sinceramente lo digo, yo pensaba que, siendo que hay un artículo que le permite hacerlo, don Pedro Sánchez diría: aparta de mí ese cáliz, no voy a colaborar con la justicia, me ampara el hecho de que es mi esposa la acusada o la investigada y que no puedo disociar esa consecuencia de ser el marido de a la hora de tal. Y no voy a declarar, me lo permite... ¿Cuál es? El 412, ¿no? 16. El 416. Bueno, yo es que no me estudié la LECRIM, pero al final me la acabaré sabiendo, no importa. Entonces, sorprendentemente, como les digo, don Pedro Sánchez dijo: no, le voy a escribir al juez, que a él el lenguaje epistolar le mola cantidad, le voy a escribir al juez y le voy a proponer que me adelante las preguntas y se lo contesto por escrito. Claro, eso no es como luego vamos a debatir aquí. Vamos a ver qué es lo que sucedió, para que si alguien, como a muchos hicieron fiesta el día de Santiago, pues a lo mejor ya se han olvidado de algún detalle.
Pedro Sánchez parece que quiere colaborar, pero se niega a hacerlo en persona. Así se lo ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado en la causa en la que se investiga a su mujer. Le citaron para declarar como testigo por el tráfico de influencias y corrupción en los negocios de Begoña Gómez. Le ha enviado esta carta al juez donde, demostrando esa voluntad, asegura tener el deber y responsabilidad de cumplir la ley, pero pide testificar por escrito. Puede hacerlo. La ley de enjuiciamiento criminal contempla eso cuando se trata de tomar declaración a un presidente del gobierno por hechos de los que ha tenido conocimiento por ser presidente del gobierno, pero no es el caso de Sánchez, pues lo que sabe es por ser marido de Begoña Gómez y no presidente. ¿Aceptará entonces el juez esta petición de Sánchez o le hará declarar en la Moncloa? Por el momento, el juez Peinado ya ha ordenado la instalación de los dispositivos necesarios en el Palacio para grabar la comparecencia que el mismo Peinado encabezará. Parece que Pedro Sánchez ha tomado esta decisión de declarar por pura estrategia. Su equipo ha evaluado mucho la reacción a esta citación y nada de esto es casualidad. La última palabra la tiene el juez Peinado. Bueno, pues ese es el tema. Presento a don José María Sánchez, que además de doctor en Derecho, de juez en excedencia, de haber sido abogado en el Tribunal de Justicia Europeo y de ser diputado de Vox en la actualidad, pues es un buen amigo del programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, gracias. Bueno, estábamos hablando de la carta, inesperada carta, y yo me esperaba otra cosa, pero al final sucedió lo que no podíamos imaginar, Carlos. Sí, evidentemente. Bueno, vamos a ver, es una cuestión también política y de estrategia comunicativa. Por una parte, él podía decir, me acojo a, como soy el marido de Begoña, pues me acojo a no declarar, y porque además la Lecrim me lo protege. Pero sin embargo, decidió darle una vuelta de tuerca, evidentemente, y decir, bueno, pues realmente yo declaro por escrito. Pero claro, es que aquí, a ver, su posición no solamente era de presidente de gobierno, sino también marido de la señora. Entonces, claro, no le van a preguntar sobre asuntos de gobierno, que esa es la clave de toda la historia, sino sobre asuntos, si sabe los asuntos de su señora y qué es lo que ha hecho y demás. Entonces, Complutense. Claro, claro. A ver, ¿por qué? Pero hay una cuestión comunicativa que creo que hay que comprender muy bien. ¿Por qué hace esto? Lo que yo entiendo. Lo hace porque si el juez Peinado le interroga directamente, eso va a quedar grabado. Y las 3 acusaciones, 4 acusaciones populares que hay, pues Vox, o Hazte Oír, Manos Limpias, etcétera, etcétera, van a poder hacerle preguntas. Entonces, claro, desde el punto de vista comunicativo, imagínate lo que significa ver al presidente del gobierno sentado en una mesa, siendo interrogado por el Ya, pero es materia, desde el punto de vista comunicativo, incriminatoria al propio presidente del gobierno. Es decir, es como su mujer declarando ante el juez Peinado, sentada allí. Es decir, simplemente esa escenografía es imputable, le hace de alguna forma conectar con lo que estaba haciendo su mujer. Es ese segundo entendimiento de lo que está ocurriendo lo que es perjudicial para él. Entonces él prefería, evidentemente, declarar por escrito. Pero claro. ¿Y cómo terminará esa cuestión que veremos el martes? Hasta el martes tendrá que decirlo el juez, ¿eh? Es el que tiene la última palabra. Es decir, ¿puede razonablemente el juez renunciar a la posibilidad de repreguntar, aceptar una explicación por escrito que puede haber redactado Camacho, por ejemplo, el abogado de su mujer? ¿Eso encaja en el carácter en la izquierda o del PSOE diciendo que esta es una prerrogativa del presidente de gobierno y por lo tanto hay que respetarla? Pero claro, es que estamos en un terreno de arena muy movedizas. Es que estamos hablando no solo de su actividad como presidente de gobierno, sino de su actividad como marido de doña Begoña Gómez. Ese es el problema principal. Entonces, ya no solamente lo que diga, sino toda la composición que todo el mundo vamos a ver al presidente de gobierno siendo interrogado por el juez y por las acusaciones populares, que eso sí que es metralla. Roberto, el tonito de la carta era como de ordeno y mando. Sí, haga usted, señor juez, lo que yo le digo. Saltó el caso Begoña, yo la imagen que tengo de Sánchez es que es un chuleta y un cobarde, porque además ha estado defendiendo a dentelladas, ha sacado ahí a todos sus birros mediáticos, a todos los palmeros del gobierno saliendo a defender a la mujer del jefe, y además estamos en una sociedad moralmente menguante, porque ves a ciudadanos que justifican esto porque lo que se busca es que no haya alternancia política y mientras no gobiernen los otros, pues Pedro Sánchez que haga lo que quiera, ¿no?, de prevalecer en el poder.
Entonces, es una atmósfera coactiva de desprestigio al juez, de desprestigio a la prensa, diciendo, esos son recortes de prensa, eso es la fachosfera, esos son bulos de la ultraderecha de tabloides digitales. Entonces, sí, Félix Bolaños, claro, digitales, haga el signo de las comillas, porque si no... Félix Bolaños saliendo como si él fuera el líder del equipo jurídico de la defensa de una ciudadana particular. Cuestionando al juez, el ministro de Justicia. Hombre, cuestionando al juez y medios de comunicación afines al gobierno o de la corriente gubernamental oficialista, sacando información del juez, que si el chalet, que si la hija, que eso, pero... Es de segundo de democracia, no digamos república bananera o dictadura, pero de segundo de democracia. No sé si Maduro se hubiera atrevido a tanto. Don Percival Manglano. Bueno, hay un dilema jurídico que yo tengo mucha curiosidad por saber cómo lo va a dilucidar el juez. Y es que, efectivamente, todo depende de en calidad de qué tiene que testificar Pedro Sánchez. Es decir, en calidad de presidente del gobierno o en calidad de marido de Begoña. Entonces, inicialmente el juez ha decidido que tiene que testificar como marido de Begoña y por eso tenía que ir a tomarle la declaración a Moncloa. Y lo que dice Pedro Sánchez es que es inescindible su condición de marido de Begoña de su condición de presidente del gobierno. Y además hay una cosa añadida que yo creo que tiene cierta lógica, y es que si lo que se está investigando es un posible crimen de corrupción y de tráfico de influencias, el posibilitador, si se me permite la expresión, en fin, la influencia decisiva para que Begoña pudiese conseguir lo que ella quería, en este caso, que se le adjudicasen contratos a Barrabés, es por la influencia de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Es decir, que sí que tiene peso el hecho de que sea presidente del gobierno y en función de eso tendría derecho a responder a las preguntas por escrito. Entonces, el que tiene que decidir ahora es el juez. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que se ha dicho, que el tono de la carta es de ordeno y mando, que, en fin, cualquiera que se haya enfrentado a un juez en su vida sabe que lo peor que puedes hacer es intentar decirle a un juez lo que debe hacer, porque es que inmediatamente te lo pones en contra. O sea, un juez en su juzgado es la máxima autoridad y lo es. Y los abogados tienen que tener muchísimo cuidado de no llevarle la contraria al juez o por lo menos de hacerlo de manera educada, porque es que si no te lo enfilas. Y segundo, la cuestión comunicativa, pues sí, evidentemente, aunque se acogiese a su derecho a no declarar, que yo creo que sería lo evidente, lo lógico, si esto ocurriese en Moncloa, la mera foto de él sentado ahí y también del juez entrando, porque son las dos cosas, no es solamente que esté sentado, es que el juez entre, es que por primera vez en la historia de España un juez tenga que entrar en el Palacio de la Moncloa, también conocido como el centro de negocios de los Sánchez Gómez, a tomarle la declaración al testigo Sánchez. En fin, todo esto son fotos inéditas en la democracia española. Pero bueno, más allá de eso que ya se ha dicho, hay una cuestión jurídica de fondo que creo que es importante y que va a tener que decidir el juez. Bueno, don José María Sánchez, y al tiempo van a ver ustedes lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal a propósito de las declaraciones por escrito, ¿no? José María. Bueno, lo que dice la ley, y supongo que ahora lo veremos en pantalla, es sobre esta citación para declarar como testigo de Sánchez. Pues la ley dice varias cosas que son relevantes, ¿no? Y que el juez ha interpretado como ha creído que deben ser interpretadas. En primer lugar, la ley permite que sí, ciertos cargos públicos declaren por escrito, en su condición de testigos. Me permito recordar a este efecto que en España declaró por escrito en el juicio de Matesa ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Franco. Porque esto parece que es todo así como una cosa novedosa o de la democracia. No, no, declaró Franco por escrito, porque tenía conocimiento de aquel asunto, porque presidía el Consejo de Ministros, además de ser jefe del Estado, hasta que lo empezó a presidir el almirante Carrero Blanco, ¿no? Bueno, entonces, luego sí, podría declarar por escrito en su condición de presidente del gobierno. Ahora bien, lo que el juez ha dispuesto al motivar su resolución
es que declare en la Moncloa porque el juez ha considerado que aquello que puede decir Sánchez en condición de testigo no lo sabe por ser presidente del gobierno, sino que lo sabe por ser el marido de Begoña Gómez. Claro, ser marido de Begoña Gómez no es ningún cargo público. Y haber estado en dos reuniones. ¿Y por qué el juez razona en estos términos? No porque el juez se lo invente, sino porque el juez ha decidido citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez, porque Barrabés dijo en su testimonio, como testigo antes de ser imputado e investigado, que él había asistido a reuniones con Begoña Sánchez en las que estuvo presente Begoña Gómez, perdón, en las que estuvo presente Sánchez. El lugar donde se celebraron, a este efecto, me parece que es irrelevante, si fueron a la Moncloa o fueron a una cafetería de la calle Serrano, da igual. Aunque a efectos políticos no lo sea tanto. A efectos políticos no lo es, pero a efectos judiciales da igual. Lo cierto es que Barrabés dijo que en esas conversaciones habidas con esta señora, que era con la que él entendía lo que sea, ese negocio, ese máster, lo que sea, no, renuncio a calificarlo, estaba Sánchez. Luego Sánchez escuchó de lo que se habló. Luego Sánchez es testigo de esas conversaciones. Luego es un elemento suficiente para que el juez lo llame a declarar como testigo de aquello que vio y oyó. Y aquello que vio y oyó, efectivamente lo vio porque era el marido de la señora que mantenía esa conversación con Barrabés. Y además hay una circunstancia adicional, que es la que probablemente ha sido determinante de la voluntad del juez de citar a declarar como testigo a Sánchez. Y es que cuando ha sido interrogada sobre estas cuestiones Begoña Sánchez, no ha declarado. Luego ahí hay unas conversaciones que el juez considera relevantes en su investigación, y a mí me parece que todo esto es razonable, que considera relevante en su investigación, de la que solamente tiene una versión, que es la del señor Barrabés, y su interlocutora guarda silencio. Pero hay un testigo que resulta ser el marido de Begoña Gómez. Y luego está, por último, la cuestión de si Sánchez debe declarar o no, toda vez que la ley permite no declarar en contra del cónyuge, pariente por afinidad, y otros parientes. En contra. Esto no le exonera, uno, de comparecer ante el juez, sea en Moncloa, sea en el juzgado. Dos, tampoco le exonera de contestar a preguntas cuya respuesta a él considere que no pueden ser utilizadas como cargo contra su mujer. Luego, el silencio en la ley es un silencio siempre dudoso, porque si el testigo, en este caso el marido de la mujer investigada, el marido de la mujer, mujer en sentido de cónyuge, guarda silencio, es porque considera que aquello que se le ha preguntado pudiera constituir prueba de cargo contra su mujer. No es que la jurisprudencia diga que hay que interpretarlo así, porque si no habría que considerar que la ley, como digo, tiende una trampa. Es decir, en lugar de liberar al testigo por el parentesco, tendería una trampa al testigo. No es eso, pero al final, que guarde silencio o deje de hacerlo o conteste parcialmente, sí será valorado por el juez en la fase de instrucción, es claro, a mi juicio. Bueno, lo que no va muy bien son las relaciones entre Antonio Camacho, el abogado defensor de Begoña Gómez, y el juez instructor, porque van a ver ahora la bronca el otro día a propósito de los gestos o de las caras que pone en el juzgado el abogado Camacho. ¿Pero le suena como integrante o que haya formado parte de la dirección de la cátedra? No, señoría. Señor letrado, le voy a pedir por favor que se abstenga de hacer gestos para no... No he hecho ningún gesto, he movido la cabeza, señoría, siento si le ha molestado. No, si lo digo simplemente para que no induzca en el sentido que sea a una contestación dirigida al testigo. No tengo ninguna relación con el testigo, es la primera vez que le conozco. Sería difícil que pudiera hacer gestos a una persona que no conozco. Desde luego, qué nivel, Maribel. Los escuchábamos en el juzgado y dice, es la primera vez que lo conozco, Roberto, pero ¿esto qué es? O sea, la primera vez ¿Qué es lo que es?
No sé, pero se creen con la potestad de encararse a un juez porque ellos son el poder realmente. Es decir, él es el abogado de la presidenta del gobierno, como dijo Pachi. Entonces dice, el juez encima que no se ponga chulo, a ver si te vamos a mandar a una provincia y a picar pleitos. Es que, vamos. Bueno, yo quisiera llamar atención sobre justamente esto que es importante. ¿A que no hemos visto al juez? No. Vale, pues es que esta es una falla del sistema español y que yo supongo que próximamente se va a solucionar. O sea, para el 2035. No. En la pasta que han puesto los fondos Next Generation, los dos, va a haber una segunda cámara que va a apuntar al juez. Entonces será para el 2040. No, va a ser antes. Y a mí me parece que es fundamental, tú eres abogado, Percival, y don José María pues también sabe la importancia de esto. Cuando tú estás interrogando a alguien y resulta que el juez en un momento dado se te encara, esto es muy importante, se te encara por lo que sea y demás, a veces los abogados plegan velas y a veces presentan quejas y algunas veces se producen situaciones muy desagradables que no van adelante porque resulta que no existe el soporte en imagen. El juez tiene que salir. Igual que sale el abogado y que salen las partes, el juez tiene que salir. Eso es un privilegio del cual se han dotado desde próximamente 2002-2003, que empezaron a colocar dos cámaras, y determinados juzgados aquí en Madrid pues dijeron a la cámara que apunta al juez que no. El juez tiene que salir. Y este señor, el juez, en esta historia tiene que haber salido. ¿Por qué? Porque evidentemente yo quiero también ver la posición, la gestualidad del juez y demás. Si no, estás vendido y estás perdido. Bueno, esto es muy importante. Pero tampoco es su responsabilidad que no aparezca de este juez. No es una responsabilidad, pero es una obligación y es una obligación del poder del Estado de colocar una segunda cámara para que se le vea al juez también. ¿Sabes por qué te lo digo? El Tribunal Supremo se les ve. Porque yo sé cómo piensa el mal. Y el mal, me temo que el domingo me vaya a desayunar con un tuit que diga, lo reconoce, hasta mal se perdió en Cuba. El juez actúa mal porque no se deja grabar. No, el juez no tiene la culpa. El juez no tiene la culpa, pero tiene una segunda cámara apuntando al juez, vamos, eso tiene que ser sí o sí, es una cuestión de garantías. Pero, Carlos, vamos a ver, esto que dices tú... Tú has trabajado en el Tribunal de Justicia Europea. En mi opinión, es una opinión. Sí. Yo no conozco ninguna norma que diga que la grabación tenga que reproducir la cara del juez o al juez cuando habla. Bueno, ha habido un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, sí, Comisión Permanente, en la cual han dicho que sí, bueno, y dentro del Ministerio que está poniendo en funcionamiento todo esto también va para adelante. Pero, o sea que te digo que me parece una opinión y por lo tanto me parece respetable, pero obedecer a ninguna exigencia especialmente garantista no es, que tampoco quiero defender lo contrario, pero tampoco tenemos ahora que pensar que es rarísimo que el juez no aparezca en las superemos grabaciones. Esto porque además lo que a mí me interesa es las caras que ponen otros. Las del juez me interesa un poco menos. Claro. Me interesa también la cara que pone Feijóo. Feijóo en su explicación, que también está al filo de la gramática parda. Vamos con Feijóo. Esto no es un gobierno, es un tinglado. Es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. No hay un proyecto, no hay dirección, solo se van apañando improvisaciones para ir tirando. Su familia está investigada por corrupción, miembros de su gobierno están investigados por corrupción, miembros de su partido están investigados por corrupción, se ha empeñado en borrar los delitos de corrupción de sus socios a cambio de la investidura e intenta borrar el peor caso de corrupción de la historia, los ERE. Yo diré lo de cada sábado. Alberto, leyendo, no. Hombre, que esto te lo sabes, lo has vivido. No. Y lo segundo, no es un tinglado. Un tinglado es lo que ponen las empresas para la carga que se tiene que transportar en los muelles, de la navegación comercial. Se pone un tejadito y si un número, tinglado 1, 2, 3, un tinglado en la aceptación popular, tampoco es lo que tú quieres decir. Tú quieres decir que es una banda. Lo que pasa es que no te atreves, o no sé qué demonios pasa. Forma parte de ese engrudo en el que no la llamas Begoña Gómez, toda España hablando de la Bego, y tú sigues en aquello de el entorno más cercano. Un entorno cercano también puede ser el entorno más cercano, vecino, que es un primo. Un vecino es... Vecino es un entorno cercano, efectivamente. Lo tienes cerca, aunque no tengas relación. La que duerme contigo pues, es tu mujer. Normalmente, claro. Luego ya hay otras acepciones de la ley. ¿En qué lío me meto?
como hacéis unas leyes que no valen para nada, me meten en cada lío que para qué. Bueno, ha subido el tono, Feijóo, eso es verdad. Casi parece un opositor. Un opositor de la oposición, no se me malentienda ahora. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que Feijóo en este sentido tendría que hablar mucho más claramente de lo que está hablando, evidentemente. Lo que pasa es que supongo que las palabras gruesas en su boca, pues prefiere que las articulen otros que están en segundos y terceros niveles, lo cual es una estrategia política que, bueno, que él sabrá si le da o no da resultado. Recordemos que el año pasado, el 23 de julio, hubo elecciones generales y el Partido Popular pensaba que ganaba y al final no ganó. Bueno, quizá no ha reflexionado. Ganó. Sí, quiero decir, pero no ganó con mayoría suficiente. No caigamos en ese truco, porque ese es uno de los trucos que utiliza la izquierda española. Nosotros ganamos las elecciones. No, tiene razón, pero a ver, le faltó el empuje final. Los cuatro diputados, que resulta que... Aquellos mítines finales que decidió no hacer o hacer en La Coruña, ¿te acuerdas? Qué malo es tener memoria, Pervell. Roberto. Tinglado no. Uno de los mejores hallazgos de Albert Rivera fue lo de la banda de Sánchez. Aunque se refería a sus socios y todo... ¿Quién era Rivera? Un señor de Ciudadanos que estuvo hace tiempo en el Congreso. Bueno, pues puede decir la banda de Sánchez, puede decir la PSOE, la organización criminal PSOE, y luego yo creo que un líder sólido tiene que tener preparados sus discursos, porque si no da la impresión de que simplemente está leyendo lo que los asesores le dictan o le preparan, que eso es un actor. O sea, un actor lo que hace es leer el guión que un guionista previamente escribió. Pues si aquí los guionistas de Génova le han preparado sus cositas y luego simplemente las lee, pues da una imagen de que simplemente es la cara visible, el portavoz de todo un sistema que hay detrás, que está con engranaje de todo. No, que sea capaz de desarrollar su oratoria y decir, claro, esto. Pero a mí me ha faltado dar información del entorno. Eso se produjo en una reunión con con senadores propios, lo cual, digamos que, pues nervios no justos, los ha decidido el todos. ¿Verdad que? Bien, luego el entorno, carne da súa carne, y el contexto. No les va a hablar de lo que opina una comisión de expertos sobre la financiación singular de Cataluña. No, les va a hablar de lo que hablan en todos los bares de España. Y yo no veo que vaya nadie al bar y se pida una caña y se saque los papeles. Me sigue pareciendo muy singular y me pone muy nervioso. Por aquello de Jesús en manos de quien estamos, por aquello, más que nada por aquello. Bueno, Percival, a ti sí te gusta, ya lo sé que a ti sí te gusta. Voy a hacer publicidad. Voy a hacer publicidad de un libro que me ha traído un amigo de Londres. Buen corte el que me estás dando. No, porque me ha traído un libro, un amigo que estuvo en Londres dice, oye, te traigo un libro, dime el que quieras. Digo, pues mira, tráeme el libro de Boris Johnson sobre el factor Churchill. Y buenísimo. Es buenísimo. A mí Boris Johnson me parece un escritor de primera y va muy al hilo de lo que estamos diciendo porque tiene unas aptitudes personales fuera de serie. Es alguien que habla sin papeles, pues de una manera fascinante, que tiene sentido del humor y sin embargo como presidente del gobierno fue un desastre. En los comunes con papeles no funciona nadie, ¿eh? No. No. Bueno, pueden tener notas, pero que juzgar solamente por la capacidad de hablar sin papeles, bueno, pues tiene sus, digamos, inconvenientes. Y Boris Johnson, ya digo, que académicamente un fuera de serie y sin embargo de los peores, y me gusta leer sus libros, y sin embargo de los peores primeros ministros que ha tenido Inglaterra en los últimos años. Pero bueno, insistiendo en otra cosa, decíamos antes, bueno, es que nunca habla de Begoña. Es verdad. ¿Y por qué no lo hace? Pues porque siempre centra la responsabilidad en Pedro Sánchez. Y yo creo que hay una cierta lógica en eso también. Es decir, si Begoña Gómez ha hecho negocios, no lo ha hecho por ser Begoña Gómez, lo ha hecho por ser la mujer de Pedro Sánchez y por tener el aval de vivir en la Moncloa y de ser el presidente del gobierno de su marido. Es decir, cuando al rector de la Universidad Complutense se le llama desde Moncloa y se le convoca para ir a ver a Begoña Gómez, él dice que sí, no porque sea Begoña Gómez, sino porque es la mujer del presidente del gobierno. Y aparece ahí y se le ordena que se le dé una cátedra a Begoña y él pues lo hace. Quiere decir porque se llama el poder. Entonces, bueno, claro,
los indicios de corrupción y la responsabilidad política que hay en toda esta historia de Begoña no es por Begoña, es por Pedro Sánchez y es por lo que él ha podido facilitar estos negocios, y lo que no ha respondido hasta ahora, ojalá lo hiciese la semana que viene cuando testifique, es si ha tenido conocimiento de todas estas fases, en particular las cartas. Mira que se le ha preguntado veces, ¿sabía usted que Begoña Gómez mandaba esas cartas? Y jamás ha respondido. Bueno, pues ese es el tipo de responsabilidades que tendría que asumir. Por cierto, hay un dato que ustedes no deben olvidar. Esto no arranca cuando Sánchez llega a la Moncloa. Arranca cuando Sánchez llega a la Secretaría General del PSOE. En el Porque caso de hermanos, ya entonces la señora velociraptora ya demuestra su absoluta necesidad de ponerse galones entorchados y salir a la calle con las mayorets, ¿eh? Y en el Instituto de Empresa le dicen, bueno, pues, ¿qué te apetecería ser? Pues no sé a quién se le debió ocurrir. Dice, pues, el Lady Africa, del Africa Center. Dice, vale, la capital de Alto Volta. ¿Alto qué? ¿Alto cómo? Pero como aquí da igual todo, pues ahí estuvo a refugiada una temporada. A refugiada, lo he dicho a propósito. Bueno, pero ahí le dijeron, oye, el compliance firma aquí que tú no puedes recurrir a tu marido en ningún concepto. Y firmó, pero se marchó inmediatamente a un sitio donde sí no hubiera tanta rigidez con el compliance. Y si queréis luego hablaremos de los compliance, porque me hace mucha gracia que el presidente de Telefónica se haya entrevistado con la señora del presidente del gobierno para decidir apoyar una iniciativa que le cuesta dinero a Telefónica, que en el fondo es una merma de la capacidad del accionista, ridícula, pero es una merma de la capacidad del accionista. Esto no pasa en compliance en Estados Unidos, y lo digo porque Telefónica también actúa allí. Don José María Sánchez. Sí, bueno, yo creo que tiene razón Percival cuando expone esto. He creído entender primero una cosa que luego tú has aclarado en sentido distinto y ha sido para mí una gran decepción, y es que creía haber escuchado por primera vez a un español no izquierdista denostar a Churchill cuando has dicho ha sido uno de los peores ministros de la historia británica. Sí. No, sí, ya te he entendido, lo digo en broma. Sí. Lo digo en broma, pero lo digo en serio, porque yo no soy en modo alguno admirador de Churchill, que me pareció un primer ministro catastrófico, siempre cuando fue primer ministro y antes del primer ministro, porque fue primero el almirantazgo, etcétera, cambió de partido. Un personaje interesante, pero con un gesto de dignidad y de valor que fue durante la Segunda Guerra Mundial, como tantas veces se dice de él y de la familia real. Permanecieron en Londres, soportando el bombardeo, y verdaderamente pues, lograron unir a la nación ante un enemigo que en principio podía haber incluso invadido Inglaterra, cosa que finalmente no se hizo. Pero de ahí a sus cualidades de gobernante, son tantos sus errores y tan graves que, más allá del talento que pudiera tener, que no, Galípoli, la cuestión de la libra. Bueno, superemos. En fin, bueno, que nada, que lo lamento, que creía que por primera vez escucharía a un no izquierdista español atacar a Churchill. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es así como tú has explicado perfectamente. Bueno, yo creo que coincidimos, es decir, bueno, esta señora se apoya en el presidente del gobierno y comete la torpeza el presidente del gobierno de apoyarla siéndolo para cosas para las que no debería apoyarla, porque son dirigidas a administraciones públicas, y luego ya hay un salto cualitativo en el que además todo esto, este negocio o lo que sea, de nuevo digo que es difícilmente calificable, al menos por mí, pues lo trasladan al ámbito claramente público. Entonces eso del Instituto de Empresa, que al fin y al cabo es una entidad privada, que hará lo que le dé la gana con Begoña Gómez y con quien quiera. A mí no me gusta esa condición obsequiosa hacia el poder tonta, ¿no? No me gusta, pero en fin, nadie le puede decir nada al Instituto de Empresa por contratar a Begoña Gómez. Pero claro, es que luego nos vamos a la Universidad Complutense, hay que ser torpe. Que es una administración pública, pues no, que es usted en el mundo del sector privado y que la vayan contratando diversas universidades, que hay muchas en España. Bueno, y ahora, a lo principal a lo que me quería referir es a lo de la intervención de Feijóo
que dice que hay un tinglado, que aquí no hay proyecto, que aquí no hay plan de gobierno, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Más allá de su exceso de prudencia por no designar por su nombre a la mujer del presidente del gobierno, lo del entorno y todas estas cosas, es que, vamos a ver, es que esto en boca de Feijóo es un poco de chiste o de broma. Es que yo lo que me pregunto es, ¿pero y tiene algún plan el Partido Popular? Porque yo lo ignoro. ¿Tiene algún plan sobre algo el Partido Popular que no sea de reacción ante, sí, lo que dice él, ocurrencias interesadas, saltuarias de Sánchez en todo, hasta en la economía? Yo estoy teniendo oportunidad ya de reprochárselo a los dos ministros de Economía que ha habido, a Calviño y al actual. No hay una política económica. Bueno, pero no hay una política en nada. Entonces, en la negociación con los nacionalistas, con los separatistas, bueno, pues en función de la necesidad que tengamos de su apoyo en el Congreso para sacar adelante este proyecto, o ahora prescindimos de Dios porque nos da igual perder la votación, y entonces otros nos dicen que si la investidura de no sé quién, o que si es la de Illa, que si es la de Puigdemont, o que ahora queremos un referéndum. Pues eso todo es una política de corto vuelo, de gente de corto vuelo, porque lo absurdo sería pensar que gente muy limitada vaya a hacer una política de gran vuelo. Esto es absurdo. Entonces yo lo lamento por el señor Feijóo, lo digo sinceramente, a mí me gustaría decir otra cosa. Pero es que no puedo decir nada. Puedo decir que ese reproche que él dirige al Partido Socialista se lo podemos aplicar al PP sin ninguna dificultad. Yo creo, cuando hablamos de Telefónica, de Africa Center, que al final el PSOE es el que mejor ha sabido sacar partido a nuestro tradicional capitalismo clientelar, y además desde hace muchos años. Entonces Begoña llega y donde fueres haz lo que vieres. Y yo, ¿por qué no voy a corrupción en los negocios, malversación de fondos públicos? Todo eso está, digamos, al alcance de su mano. Entonces digo, bueno, Begoña es una más al final. Si nosotros miramos la delictiva historia del PSOE en cuanto a corrupciones, malversaciones y otros temas, pues bueno, es una maquinaria casi perfecta, ¿no? Al servicio, o sea, usando el Estado, los mecanismos del Estado para su propio beneficio. Y luego yo creo que es cierto que hay que centrarse en la figura de Pedro Sánchez, pero es que nombrar a Begoña Gómez es importante porque a Sánchez le fastidia muchísimo cuando la nombran y cuando la citan personalmente a ella y hablan de ella, él se vuelve, ¿no? Es como que no me la toquen. Entonces, bueno, si duele hay que apretar. Sí, yo creo, y no al contrario. Yo creo, fíjate, hablando de lo de Feijóo, yo creo que no hay nadie que ha puesto la situación más clara que Felipe González, cuando dijo que es muy diferente ocupar un gobierno que gobernar. Hasta ahora el Partido Socialista ha sido derrotado 7 veces en el Parlamento y últimamente es que no saca una, evidentemente. Y estamos en una situación de ocupar el gobierno con otro factor que es el de Cataluña, con la creación de un nuevo gobierno allí, con Illa y demás, y luego Puigdemont. Entonces, claro, te das cuenta de que realmente estamos en una época de nuestro país en la cual no vamos ni para adelante ni para atrás, estamos parados. Y esto es lo que no está diciendo este Feijóo. Y es lo que creo que la gente está esperando que diga. Bueno, no sé yo si aceptar lecciones de cómo interpretar un gobierno de parte de Felipe González. Bueno, me cuesta, sinceramente me cuesta. Muy preciso. Tengo un dolor aquí, me has dado aquí, tengo un dolor aquí. Es preciso. No, lo digo porque había uno que le llamaba Dios, pero ese no lo quería en el gobierno ni harto de vino, era Chiqui Venegas, ¿te acuerdas, no? Todo lo que se mueve no sale en la foto, eso era de su gobierno. Eso fue de Alfonso Guerra, claro, pero vamos a ver de dónde venimos cada uno, ¿no? O sea, pero el análisis es correcto, es ocupar el poder o gobernar. Si tú no tienes suficientes votos para sacar adelante proposiciones de ley, estás ocupando el poder, no estás gobernando. Él gobernó este país años, y no unos, sino muchos años, como las lagartijas vueltas del otro lado, es decir, que están como muertas, ¿verdad? Con unos gobiernos muertos, con casos de corrupción que cada semana salían 2. Pero tenía votos en el Parlamento. Sí, bueno, sí, hasta que acabó perdiendo. Hasta que los perdió. Y eso lo hizo con mucho tiempo de no gobernar. Y por cierto, uno que nos podía haber ahorrado el episodio Pujol, así, bueno, simplemente no haciendo nada, pero no ordenándole a tu querido fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, que no le persigas. Déjale, Carlos, déjale.
que acabó eso. El valor de los juristas también se les supone. Lo confesó, pero ya cuando estaba jubilado y era eurodiputado de Podemos. Hasta entonces no se le había ocurrido. ¿Cómo son las cosas? Vamos con las togas, hombre. Si es que me ponéis el toro en suerte. El Supremo, en un escrito que tengo que decir que a mí me ha gustado mucho, pero le voy a sacar pegas, José María. En un escrito del Supremo al Constitucional, recurre la ley de amnistía y dice que es inconstitucional, llama golpistas a los que todos sabemos que son golpistas unas 80, entre 80 y 100 veces, pero desde luego la dureza, creo ver la mano autora, y me imagino que es la del propio Marchena, autor de la sentencia o oponente de la sentencia, aunque, no lo sé, pero el recurso es así como 200 veces más duro que la sentencia. Cosa que hay que reprochar también. No fue Marchena el ponente, ¿eh? No, bueno, ya, pero digo que el recurso es 100 veces más duro que la sentencia, cosa que tampoco el lector tampoco termina de encajarla. Vamos a ver qué ha pasado. El Tribunal Supremo ha decidido promover una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. La Sala Penal considera que el artículo 1 de la ley vulnera el derecho a la igualdad, recogido en la Constitución española, y el principio de seguridad jurídica. Los magistrados se muestran muy contundentes en el auto. Aseguran que la norma repugna el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. Consideran que las razones que motivan la ley son arbitrarias y que crean un trato discriminatorio. Finalmente afirman que el sistema constitucional es sustituido por esta amnistía y que se pone en cuestión la propia democracia. El tribunal ha tomado esta decisión al examinar el recurso de un condenado por delitos de desórdenes públicos agravados por el lanzamiento de piedras contra un juzgado en Gerona en octubre de 2019. Este caso sirve al Supremo para hacer ver el trato desigual que da la amnistía. Los condenados por lanzar piedras son amnistiables por haberlo hecho en protesta por la sentencia del Supremo contra los líderes del golpe de 2017. Sin embargo, si la razón de la protesta hubiera sido cualquier otra, no habría amnistía. En este contexto, el alto tribunal sostiene que otorgar cualquier clase de privilegio en función de la ideología de sus protagonistas resulta inconciliable con el derecho a la igualdad. Señala también que la finalidad de la amnistía de garantizar la convivencia, según se recoge en el preámbulo de la ley, choca con los términos en los que ésta se ha articulado. Sentencia que la condonación de los delitos no contribuye a la vuelta a la normalidad ni a la convivencia, como demuestran el «Ho tornarem a fer» que proclaman los amnistiados. En relación a la seguridad jurídica, el Supremo es tajante. La eficacia de las normas penales se resiente de manera definitiva, ya que cualquier infracción podría ser objeto de amnistía si quienes la cometen consiguen cierta representatividad electoral. De tal forma, solo los tontos y los pobres respetarán la ley. Palabras textuales del auto. Por último, el tribunal afirma que con la amnistía se validan la actitud golpista y los delitos cometidos por los representantes públicos que decidieron pasar por encima de la ley y de la Constitución, ya que no tenían las mayorías necesarias para impulsar su proyecto. La posición del Supremo es más clara que el agua. Ahora es el turno del Tribunal Constitucional de Conde Pumpido. Sí, pero Conde Pumpido 7-4. Ya sabéis cómo van las cosas en la casa, en la pista de hielo del Constitucional. Don José María Sánchez, ¿qué te ha parecido el recurso? ¿Qué sentido le ves? Bueno, vamos a ver. Dice el reportaje que acabamos de escuchar que el Tribunal Supremo lo tiene muy claro. El Tribunal Supremo, hasta ahora, de lo que sabemos por sus resoluciones, porque a lo mejor no solamente podría saberse lo que reflejan las resoluciones, tiene clara solamente una cosa, y yo con esa cosa no estoy de acuerdo. Y es que la invalidez posible de la ley de amnistía solamente puede hacerse valer a criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante el Tribunal Constitucional, y por eso en esta resolución se eleva cuestión de inconstitucionalidad. Yo no puedo estar de acuerdo con esto, porque esa es una vía que no va a ninguna parte, salvo una, que es que el Tribunal Constitucional diga que la ley es
válida, sin mácula, porque es constitucional. Entonces comprenderéis, y creo que cualquier persona, no sé, que me esté escuchando, y aunque no me escuche, pues creo que también, puede comprender que esto no es lo deseable. En mi opinión, y sobre esto se ha escrito mucho, casi durante un año, lo deseable, y lo hemos dicho aquí también algunas veces, lo deseable es que la controversia acerca de la validez no fuese enjuiciada con arreglo a la Constitución española, sino con arreglo a un parámetro distinto que sería el derecho europeo. Y para esto el competente era el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo no digo, porque sería absurdo que lo dijese, que el resultado hubiera sido satisfactorio en cuanto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea puedo tener seguridad de que hubiese declarado que era disconforme con el derecho europeo de la ley de amnistía, pero había un margen racional para tener esa esperanza. Donde no hay margen ninguno es el Tribunal Constitucional. Pero no porque la ley de suyo no sea contraria a la Constitución. No voy a entrar en esa cuestión. Podría extenderme también, pero no me parece lo oportuno. Es por razón del órgano que va a decidir, si lo acabas de decir tú. Entonces, ¿por qué haces esto la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Misterio. Para mí, nos adentramos en el terreno del misterio. Y también hay que tener en cuenta que ha habido una resolución anterior. Esta es de, como se ha explicado, de un magistrado de la Sala sobre un recurso de casación que viene de Cataluña por esos delitos que se han mencionado que tuvieron lugar en Gerona, ¿no? El año 2017. Pero recordemos que en la causa del llamado Procés, el Tribunal Supremo, hace una semana o 10 días, ha dictado un auto del que se ha hecho una gran difusión y ha merecido comentarios sobre todo el mundo, acerca del cual la Sala considera que la amnistía no cubre el delito de malversación. Es decir, que está excluido del ámbito objetivo. Pero vamos a ver, pero es que volvemos a lo mismo, es que ese auto va a ser recurrido, en este caso en amparo, y quien se va a pronunciar sobre eso va a ser el Tribunal Constitucional. Y alguien aquí de los presentes, o supongo que en la audiencia, no sé, habría que usar una aguja, un pajar. ¿Alguien piensa que en un amparo de los condenados o encausados, que no condenados todavía en la causa del Procés, en un recurso de amparo del Tribunal Constitucional les va a quitar la razón y va a confirmar la resolución del Tribunal Supremo según la cual la malversación no está amnistiada? Es que lo excluimos todos. Por lo tanto, pues a mí esto no me satisface honradamente. Y habría alguna razón también adicional, ya puramente jurídica, para decir que no, que claro no lo tienen todo, porque en esta resolución última que acabamos de comentar, pues no es exactamente coincidente con la otra que ha dispuesto aquello de que la malversación no es amnistiable. Bueno, recordaros que si estáis pensando haceros socios del Club de Amigos durante el mes de julio, hay una oferta que os regala 4 libros a elegir de una oferta que os va a hacer el Club de Amigos, así que llaméis. El número es este que veis en pantalla, 91 616 2464. Animaros y entrar a formar parte de esta gran familia que nos apoya con su presencia y con sus amabilidades. Vamos a publicidad. Bueno, estábamos aquí en el debate que es muy intenso, ¿eh? Percival. Bueno, siguiendo lo que acaba de decir José María, me gustaría centrarme en la cuestión de la malversación, porque es que es interesante los argumentos que se utilizan y creo que merece la pena dedicarle 2 minutos a explicarlos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Dice, a ver, la ley de amnistía se ha aprobado en los términos según los cuales la malversación es amnistiable salvo que haya habido un enriquecimiento de la persona. Para decirlo claramente, la imagen que nos viene a la cabeza es que a raíz de la malversación alguien se haya metido dinero dentro del bolsillo. En ese caso, según la ley de amnistía, no habría amnistía posible. ¿Por qué? Porque es una ley europea que lo prohíbe. Y entonces el Tribunal Supremo lo que argumenta es lo siguiente. Bueno,
no debemos pensar que la única forma de enriquecimiento es meterte dinero en el bolsillo, dinero público, sino que hay otras formas de enriquecimiento que llevarían... No sacarlo. Exactamente, a eso es lo que iba. Hay otras formas de enriquecimiento que llevarían a que no sean amnistiables los delitos de malversación. Y lo que dice es exactamente lo que acaba de decir don Javier. Es decir, si tú no solamente tienes que meterte dinero en el bolsillo, sino que tus acciones eviten que te saques dinero del bolsillo, ahí ha habido un enriquecimiento. ¿Por qué? Porque si tú tienes un plan para poner en marcha, en este caso, un referéndum ilegal, y en vez de pagártelo tú, ordenas a la Generalidad catalana, a la Administración catalana, que te lo pague ella, eso es una forma de enriquecimiento, porque te estás ahorrando tú el dinero que te hubiese costado organizar tú mismo y tu organización un referéndum ilegal. Este argumento es muy similar al que usaron los fiscales en su momento, los fiscales del Supremo, para oponerse a la aplicación de la malversación dentro de la amnistía. Y es algo sobre lo que se va a tener que decidir, pero yo creo que tiene mucha lógica y merece la pena destacarlo, porque todos intuitivamente lo que pensamos es que malversación y enriquecimiento es que esos fondos públicos acaben en tu bolsillo. No, te dice el Tribunal Supremo, no. Significa que tus planes, en vez de pagártelos tú, ordenes a los demás que te lo paguen ellos, y con eso te ahorras un dinero que hubiese implicado tus gastos propios para hacer cumplir tu propio plan. Eso también es enriquecimiento. Carlos, ¿verdad? Hay una cosa sobre y yo te sigo con la malversación y luego vuelvo a lo otro. A ver, todo el mundo dice, no es que ha cambiado el Tribunal Supremo ha cambiado su estrategia y al decidir concretamente que no es amnistiable la malversación, correcto. Y eso va a ser evidentemente recurrido en constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero eso no significa que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, haya renunciado al Tribunal de Justicia Europea. Es que esto es un regalo envenenado. Cuando el Tribunal Constitucional vuelva y diga, no, si esto es amnistiable y es guay y demás, lo más probable es que la Sala Segunda suba para arriba. Bueno, es una línea que se está pensando. Esa es una. Y dos, sobre el auto que hemos hablado, en el cual define lo ocurrido como un golpe de Estado fallido, los 90 y tantas veces que tú dices y demás, que es cierto. El auto del cual es autor Leopoldo Puente es uno de los magistrados, comillas, progresistas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, a ver, cuando hablas tú, no, quizá aquí más dura que la propia sentencia. La huella de Marchena y tal, quizá tal. Bueno, Leopoldo Puente es un tipo que se ha distinguido por sentencias muy duras y muy fuertes y que ideológicamente pues no es que sea la extrema izquierda por estilo, es un tipo bastante ponderado, y si ha llegado a este punto y ha puesto todo eso, lo ha puesto porque es un tipo muy independiente. O sea, aquí nadie le dice lo que tiene que poner ni dejar de poner, pero sí es interesante saber que él viene de JJPD, Juezas y Jueces para la Democracia, y eso es importante. Es decir, aquí no hay unanimidad en cuanto piensas en la derecha piensa de esta forma y la izquierda piensa de esta forma. No, en el mundo que vivimos ahora mismo las cosas están cambiadas, completamente cambiadas. Y tiene todavía mucho que decir, aunque ya José María hacía así que no con los gestos. La siguiente jugada es la que se está pensando, justamente esa. Es que la última jugada es el Tribunal de Justicia Europea. ¿Quieres decir por qué no crees que sea así? ¿Quién? Tú. Gracias. No, perdóname, Carlos, no es así. Vamos a ver, no es así de ninguna de las maneras. Primero, hay algunos pronunciamientos del Tribunal de Justicia que dicen que cuando se produzca este debate acerca de examinar la inconstitucionalidad de una norma nacional o su disconformidad con el derecho europeo de una norma nacional, debe ser primero elevada a cuestión prejudicial. Hay algunos autores que dicen que no, que puede hacer lo que quiera el tribunal, etc. No, hay algunos pronunciamientos claros sobre esto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es muy difícil para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque entonces se abre un debate indeseable sobre la cuestión de la primacía del derecho europeo respecto a las leyes nacionales, juzgar una cuestión prejudicial después de que se haya pronunciado un Tribunal Constitucional nacional.
¿Por qué? Porque no tendría sentido que se pronunciase si al final no pudiera ser aplicada su sentencia. Y si se aplica su sentencia, implícito está que prevalecerá en orden a considerar la validez de la ley en el conjunto europeo y, por lo tanto, en él integrado el derecho español, la consideración de derecho europeo y no la consideración con arreglo a la Constitución, lo que es tanto como afirmar la primacía no sobre el derecho nacional, que eso es un principio del ordenamiento jurídico europeo desde la famosa sentencia Costaen en los años 60, sino sobre las normas nacionales, que es de las obras constitucionales de las naciones o de los Estados miembros, que esta es una cuestión muy controvertida y que sistemáticamente han rechazado nada menos que el Tribunal Constitucional Federal Alemán, el Consejo Constitucional francés y el Consejo de Estado francés. De modo que dos naciones no están por esta labor, ¿eh? Y eso es lo que sucede si el orden es el que tú mencionas. Es decir, no es pacífica la No, teoría, es pacífico no lo es que te estoy diciendo. No, sí, claro, vamos a ver, el derecho nada es pacífico, todo se puede escribir, bueno, claro. te digo, don Roberto, que está pacientemente... Pero permíteme un momento que termine y no quiero abusar. Vamos a ver, esto no es así. El Tribunal Supremo, por razones que ignoro, ha decidido que el asunto, insisto, sobre la validez de la ley se ventile en términos de inconstitucionalidad y, por lo tanto, ante el órgano que lo puede juzgar, que es el Tribunal Constitucional, y eludir que se ventile en términos de conformidad o disconformidad con el derecho europeo. Y el órgano para decidir es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es así. Y además, la decisión incumbe al Tribunal Supremo. Antes no sé quién decía... Bueno, pero se puede, pero vamos a ver, es que las partes no pueden aquí determinar nada, las partes pueden pedir, Vox lo ha pedido y hemos recurrido el auto en el que se excluyó tal cosa, después de habersenos oído ya. Vamos a ver lo que resuelve el tribunal, pero yo tengo la impresión de que el tribunal no quiere en este momento oír hablar del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es potestad del tribunal decidir si eleva o no la cuestión prejudicial. Pues María, que no es pacífico. Ya te lo digo, y mis fuentes me dicen lo que me dicen, pero bueno. No, Roberto, yo valoro positivamente que el Supremo incida en golpe de Estado. Está muy bien que incida en eso, o sea, que no fue una ensoñación, como si fuera... Como decía la sentencia. Claro, como si fuera una ensoñación, como si fuera una polución nocturna de los Jordis. No, lo que se está amnistiando a cambio de votos es un golpe de Estado, porque existe una mayoría parlamentaria que está en manos de minorías anticonstitucionales. Entonces, es la amnistía nuestra de cada día, es malversación de fondos públicos, tanto en Cataluña como en Andalucía. Y eso que se deja fuera a esa máquina de generar negocios que era Convergencia, ¿no? Que Jordi Pujol Entonces, Sánchez se reunió ayer con el PNV, los sabinistas. Y solo se había reunido de presidentes autonómicos con Pere Aragonés. O sea, son concesiones al nacionalismo, que además se creen entidades étnicas, que esa es otra, yo creo que se metió la pata ahí en la Constitución cuando se habló de nacionalidades históricas. Bueno, podemos apelar también al Cantón de Cartagena, al Reino de Asturias, todos los territorios tienen historia. Entonces, se están amnistiando cosas, también, como los atentados en la Vuelta Ciclista a España, se trataban de verter 400 litros de combustible, aparte de poner chinchetas y más, que podía haber generado una tragedia. O sea, podían haber muerto ciclistas y con la imagen que eso lleva. Entonces, bueno, vamos a ver, yo no soy jurista como estos caballeros, veo que el Supremo incide en lo de golpe de Estado para que se sepa y se deje claro qué es lo que se está amnistiando. Que la mayor corrupción que existe es ofrecer impunidad penal a cambio de votos. La impunidad de un golpe de Estado. Ya, pero nadie piensa que les vaya a entrar la cordura en el Tribunal Constitucional ya, no, eso, y claro, que el 7-4 no sea el resultado inamovible de cualquier partido que se juegue allí, salvo una excepción. Que les llegue un súbito, un pronto de heroísmo a los 4 que pierden siempre las votaciones. Sí, van a ser 5. Planten, ya son 5, ¿eh? Planten a la casa, pues a los 5 tampoco ganan nada, ¿eh? Ya, los 5, pero... un asalto de heroísmo y que planten y claven el Constitucional y no produzca más sentencias. ¿Eh? Eso se hace dimitiendo. Bueno, dígame. ¿Puedo? Claro. Sí. Bueno, vamos a ver, yo no conozco a este señor, el magistrado que tú has mencionado, Puente, y mejor no conocerlo, porque no tengo por qué conocerlo y no tengo, además, y sería un poco feo que conociéndolo yo hiciera alguna valoración de sus resoluciones, que ya de suyo es una cosa delicada, ¿no? Vamos a ver,
Bueno, Roberto, pero vamos a ver, y este señor, aunque se exprese en esos términos tan duros, insisto, esto no va a quedar más que en una literatura jurídica sin valor de resolución eficaz, porque ten por cierto que cuando esa cuestión de inconstitucionalidad llegue al Tribunal Constitucional, como estáis diciendo, como está diciendo Xavier, y creo que todos compartimos, el Tribunal Constitucional va a declarar la ley constitucional. Bueno, y quedará allí muy bonito que se diga que ha sido un golpe de Estado. Bueno, pues una de las cosas que nos clara es que lo que este señor ahora reitera, que fueron hechos que se podrían calificar en términos vulgares de golpe de Estado, con arreglo a ese otro auto, aquel en el que se ha dicho que la malversación queda fuera de la amnistía, el único delito que queda, además de la malversación, y este sí amnistiable, es la desobediencia. Dime tú si por desobediencia se puede llevar a cabo un golpe de Estado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver, porque tú me dices, Carlos, y tienes razón, que si este señor es progresista o que es no sé qué, yo no lo pongo en duda. Pero tienes que entender, y tú lo sabes, igual que yo, o acaso mejor, que este tipo de clasificaciones son indeseables. Los magistrados del Tribunal Supremo siguen siendo designados por el Consejo General del Poder Judicial discrecionalmente, porque hay unos criterios reglados que no son criterios reglados, verdaderamente. En la última reforma, esta que se ha votado ahora, pactada por el PP y el PSOE, nosotros, Vox, formuló una enmienda a la totalidad en la que se incluía reforma de 2 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial para eliminar ese nombramiento discrecional de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de órganos judiciales colegiados por el Consejo General del Consejo General del Poder Judicial. Por supuesto que no hay partido que se atreva a hacer eso, porque el PP no quiere, lo han dicho expresamente. José María, no quieren, y acaban... No, pero vamos a ver, Carlos, es que no podemos estar... Los 7 miembros del Tribunal del Proceso eran todos nombrados discrecionalmente. Pero si es eso que te estoy diciendo. Es decir, pero vamos a ver, ¿pero qué tiene que ver eso? Si es que lo que es absurdo es que los magistrados del más alto tribunal español sean nombrados discrecionalmente por un órgano como el Consejo, que está constituido por el designio de 2 partidos políticos. Lo acabamos de ver el otro día. Hemos votado los 20, 10 del PSOE y 10 del PP. ¿A ti esto te parece serio? ¿A ti esto te parece razonable? Bueno, y a mí me gustaría... No, pero vamos a ver... Es que son cosas que no admiten discusión, Carlos. Esto es inadmisible. Es inadmisible. No puede ser el órgano superior de la jurisdicción española un órgano cuyos miembros los designan los partidos políticos. Esto no, o sea, esto no admite discusión si nos consideramos demócratas. Ahora, claro, si lo que queremos vivir es en la Rumanía de Ceausescu o no lo sé, o en la Albania de Enver Hoxha, pues entonces sí. A ver, José María, yo me voy a pelear contigo. Yo estoy de acuerdo en que los 12 vocales jueces tenían que ser elegidos por los 5.500... Pero si no estoy hablando de eso, si es que eso a mí me da igual, Carlos. Es que esa es la función. Es que si tú quieres un órgano que no sea tan político, tendrían que ser los 8 elegidos por el Parlamento y los 12 elegidos por los 5.500 jueces. Ahora tú dices, no, pero espera un momento, ahora mismo han elegido PP y PSOE. Llevamos 5 años y medio, 5 años y 7 meses con los mismos jueces. Aquello había un desánimo completo. Bueno, la única solución, yo entiendo que la única solución ahora mismo era que se eligieran como se ha elegido. Y dentro de 6 meses vamos a ver si hacen ese informe sobre habilidad otra historia. Carlos, tú entenderás eso o lo que te parezca, pero eso es ignorar la realidad. Insisto, no es una cuestión opinable. Del modo de elección de los vocales del Consejo se viene discutiendo en España hace nada menos que 40 años. Desde el año 1985, reforma de la Ley Orgánica por el Partido Socialista. 40 años, diciendo todos lo mismo. Todos lo mismo, ¿quiénes son? El PP a favor de volver al sistema anterior y el PSOE a favor de mantener el sistema actual. No es eso lo principal. A mí me da igual, te voy a decir, poniéndome en plan maximalista, a mí me da igual cómo se elijan los vocales del Consejo General del Poder Judicial, si tengo la garantía de quienes ejercen la jurisdicción en su más alta instancia, que es el Tribunal Supremo, no están designados por criterios discrecionales por personas que son representantes de partidos políticos. Me da igual, porque si esos 20 señores que hay ahora yo no les otorgo facultades de esa importancia, me da exactamente igual que los designe el PP, que los designe Se acabó la fiesta o que los designe el Partido de la Acción Animalista, como se llame.
Me da igual, ese no es el problema principal, ese es un problema, es un caballo de batalla equivocado que utiliza el PP. No, el que no te das cuenta eres tú. A los 85 magistrados del Tribunal Supremo los impugnas cuando han sido elegidos por un gobierno político, pues no, que decir, no sirve ninguno de ellos. Te estoy diciendo que es un sistema inadmisible de designación de magistrados. Inadmisible. Si nosotros queremos ser consecuentes con lo que es la independencia judicial. Y esto no lo quieren oír ni el PSOE ni el PP, porque los dos pretenden mantener el sistema actual porque quieren controlar las salas, esencialmente la segunda y la tercera. A mí me has convencido, José María. Ya, pero si el sofoco te sirve de algo, a mí me has convencido. A mí en estas condiciones no, ya te lo digo. Bueno, pero bueno. Es decir, yo respeto muy bien lo que dice José María. Sí, yo entiendo que ahora mismo, después de 5 años y 7 meses, había que hacer una renovación. Eso está dicho, y tú dices, si seguimos con la situación en que estábamos, con un país, con un poder judicial completamente desarbolado, con un poder judicial desanimado, me estoy refiriendo a los jueces, desanimados, que no tienen mucho de ellos ganas de seguir adelante con la historia porque piensan que, que la política, perdón por la expresión, está incidiendo en todos ellos. Había que hacer una renovación. Que estoy de acuerdo contigo en que los 12 tienen que ser elegidos por los propios jueces. Carlos, pero hoy en día lo que tenemos... Eso. No me digas que estoy de acuerdo, que estás de acuerdo conmigo, porque de eso no he hablado. Si es que no puedes estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Si de eso no he hablado, Carlos. Yo tengo paciencia de franciscano. Venga, lo demuestro aquí con Balbás cada sábado. Pero superemos esto. Ya hemos visto que no estáis de acuerdo. Nos ha quedado claro. ¿Podré yo tomar partido por uno? Bueno, eres libre, te dejo. Sí, lo retiro, si va a ser ese el problema. El martes, o sea, dentro de nada, estos señores que se han repartido 10 para ti, 10 para mí y el gordo que juegue de árbitro, pues entonces van a decidir quién es el presidente de esto del Consejo General del Poder Judicial. Pero no van a decidir absolutamente nada, porque ya hay 4 nombres que se sentarán unos del PSOE y otros del PP y dirán, bueno, a ver, ¿qué? Nosotros echarán al que menos posibilidades tenga, al primero, y cuando ya los otros hayan dicho que no a 3, pues la última carta será la definitiva. El caso es que esto va más o menos así. Ya será en septiembre, cuando se lo diga. Pero si gano, qué demonios. Creo que va a ser una mujer la presidenta y que se va a llamar Pilar. Luego no, puedo equivocarme. Para que veáis cómo es esto de la capacidad de elección de esos 10, tú, 10 yo y el gordo que haga de árbitro. Tremendo. Roberto. Sí, no, es una apuesta muy poco arriesgada la suya. Sí, aunque lo Pero además es que en el Consejo General del Poder Judicial son los que en los próximos 5 años deberán designar a un centenar de cargos públicos de la cúpula judicial. O sea, estamos hablando, en fin, que haya un acuerdo entre PP y PSOE para repartirse esto. Siempre parece, a mí me parece un cambalache político. Luego, evidentemente, los que más saben tienen otras discrepancias, otras formas de verlo, pero creo que es un 5 para ti, 5 para mí y un empate como partidos solteros contra casados. Venga, para casa a tomar unas cervezas. El patrón de reparto va a ser ese, lo que no entiendo es que necesiten 2 años para cubrir. ¿Cuántas vacantes son? ¿100? 200. Poco menos. No, menos de 100. No, 100 hay magistrados en el Supremo, algo más de 100. No, hay 100 vacantes. No, el magistrado... No, pero hay otros cargos que no son... Otros cargos sí. En el Supremo... Pero que aplicando el patrón 50% tú, 50% yo, oye, eso se arregla en 15 días de trabajo. No, va a tardar 1 año y medio por lo menos. Que todo va arreglado. Es decir, tú tienes que poner en publicidad los cargos, tienes que... Está todo politizado, claro. No es todo... Bueno, pero un reparto... hay máquinas que hacen ese reparto en 15 minutos. No, en 15 segundos. 100 plazas, 2 colores. En 15 segundos. Pero que no es mayoría simple. Además, muy importante, que no es mayoría simple. Que la mayoría de estos nombramientos tienen que ser de 12 vocales o de 13 vocales. Eso vamos a empezar con el presidente. ¿Cuándo ha sido eso un problema si has trucado el juego y llevas la pelota que pesa al partido? Claro. Bueno, pero es decir, el cambio de la mayoría... Esa metáfora. Pues yo te voto a ti, tú me votas a mí, pero somos un país latino. En fin, es igual que esto no es Boris Johnson quien nos lo vino a hacer. Somos así genéticamente y esto ya lo arreglaremos. ¿Sabes qué decía Alfonso Guerra cuando le empezó a cederles competencia a los catalanes? Dice, bueno, ya lo he hablado con el Alavedra y ya estamos de acuerdo. Y los técnicos ya vestirán el muñeco. Vestir el muñeco, ¿entiendes? Y luego parecía una cosa, hoy el futuro de España va a depender... técnicos cosiendo el muñequito. Bueno,
Lo que sí que ha quedado claro es que Cándido Conde Pumpido es un detergente extraordinario. Limpia las manchas que tiene un partido y deja la tela como nueva, no afecta al color. Es una cosa estupenda, borra la corrupción política el detergente Pumpido como muy pocas cosas. Esto es, tómeselo a modo de desengrasante, que es lo que es. Joder, tengo el gobierno lleno de trapos sucios. Pedro, ¿qué hago? No logro quitarme esta corrupción y tengo cita con el juez. Me voy a la trena. No, mujer, no te preocupes. Tengo la solución. ¿Seguro? 100% con Pumpido Express. El detergente que borra toda la corrupción. Y la del pasado también. Toma ya. Soy Mr. Pumpido y le quito la corrupción a cualquier prenda socialista. Y recuerda, da igual lo incrustada que esté la mierda. Pumpido Express no deja ni rastro de ella. Se acabó ser socialista y no poder rebozarte en la corrupción. El pagar por tus delitos se va a acabar. Se va a lavar. Bueno, estupendo. Está muy bien el sentido del humor, no perderlo, que además es tan latino, tan mediterráneo. Poder hacer hasta chanzas de lo que parece una desgracia política, estatal, gubernamental y en todos los ámbitos. Pues bueno, siempre queda un poco de reírse del poderoso, ¿no? De intentarle sacarle un poco de sangre al poder. Está muy bien, eso sí. Sobre todo y hay gente con mucho talento, ¿eh? Sobre todo cuando el poderoso, en muchos momentos, es ridículo. O sea, sí, que mueve la en risa. Muchos momentos son la mayoría de ellos. Luego es dramático en otras cosas, pero... Sí, es muy caricaturizable. Bueno, vamos a continuar, porque usted tiene mucho interés en que hablemos de la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, que tenía una esposa que se llama Elizabeth García. Una estaba en negocios y la otra se le daba la pasta. ¿Cómo era eso? Al final no la cesaban porque nos conviene que haya otro escándalo. Así miran menos lo de Begoña y todo eso. En fin, vamos a recordar la historia. El Gobierno cesa a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres. El Consejo de Ministros lo ha decidido así días después de que se hiciese público que la empresa que García comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE. Hablamos de contratos, ojo, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros. La nueva directora del organismo es Cristina Hernández, cuyo nombramiento se ha aprobado este mismo martes. Desde el ala de Sumar llevaban días pidiendo el cese de Isabel García, pero la ministra de Igualdad pedía paciencia a la espera de las explicaciones. Dichas explicaciones no llegaron. García se limitó a decir que se había cumplido la ley. La ya exdirectora ha denunciado una cacería desde su nombramiento por no compartir al dedillo, dice, la ley trans. Esta postura ya le costó alguna que otra manifestación frente al ministerio en la que se pedía su cabeza. Bueno, a ver, yo al Ministerio de Igualdad lo considero un ministerio motosierra. Es decir, pido mi ley, igualdad, para afuera. Eso quería yo, el Ministerio de Igualdad, para afuera. Han derrochado millones de euros en ideología de género. En vez de dar recursos a las dotaciones policiales y prevención, y luego para destrozar también la cabeza de muchas adolescentes y jóvenes que tienen el cerebro totalmente reventado por la ideología, por una ideología de género, que además es un lucrativo negocio. Y que parte de una ley infame, que es la Ley Integral de Violencia de Género, que acaba con la carga de la prueba y acaba con la igualdad ante la justicia. Entonces, a esta mujer, a la que sacaron del Ministerio de Igualdad, o sea, del Ministerio de la Mujer, la llamaban transfoba sus propias compañeras, porque usted sabe que dentro del feminismo hay corrientes, por lo visto. Entonces esta... No estoy muy informado. Esta era de la corriente que no gustaba a las mayoritarias, Irene Montero y la nueva, y le han dicho, esta es transfoba, porque tendría una opinión, imagino, la ley trans un poco más sensata que la de estas descerebradas. Y la han sacado. Bueno, hay que aclarar que estas luchas internas ahora pues cuestan puestos, pero en su momento costaron vidas también, porque cuando las marchas del 8M del 2020 estaba el sector Begoña Gómez, Carmen Calvo, enfrentado a ver quién era más feminista, el sector Irene Montero, Belarra y demás, y por eso se empeñaron, digamos, en hacer las marchas del 8 de marzo. Pero bueno, como y murió gente por COVID. Claro, porque si claro, no, porque el 9 por la mañana... Me parecía que estaba contando usted la marcha heroica del Potemkin, que no salió del puerto. Unas marchas políticas totalmente. Vale. Y se empeñaron en hacerlas sabiendo lo que había. Pues igual. Bueno, yo tengo muchas dudas de que esta historia tapase la de Begoña, porque es que los paralelismos son tales que hace pensar mucho en Begoña. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema es que la mujer de un alto cargo del gobierno hace negocios y se lucra
pues gracias a la influencia, o bueno, no sé si gracias a la influencia, pero bueno, en paralelo a el cargo que tiene su pareja en la Administración General del Estado. Claro, los paralelismos con Begoña son enormes, encima teniendo en cuenta que esta pareja no está imputada, no le están investigando formalmente por corrupción y, sin embargo, ha tenido que dimitir la directora del Instituto de la Mujer. En fin, francamente, cuando comparas las dos cosas, lo que más llama la atención es la diferencia de trato en un caso y en el otro. Es decir, a una, en cuanto se ha publicado que se ha lucrado con una serie de contratos, la han dejado caer. 64. 64. Por cierto, todos en ayuntamientos socialistas, también es que podrían trabajarse un poco. Por un dinerillo en comparación a lo de la otra. Bueno, sí, 350.000 euros contra el dineral. Sí, contra Barrabés, que se ha llevado 20 y tantos millones de euros. Claro, de Barrabés son 15. Claro, entonces, y súmale. 250.000 euros, todos en ayuntamientos socialistas, o sea, que no se ha esforzado en ningún momento en presentar una solicitud de subvención o de contrato a un ayuntamiento del PP simplemente por vestir el muñeco, no. Los 64 ayuntamientos del PSOE, incluso algunos, siendo su mujer ya directora del Instituto de la Mujer en el Gobierno de España, bueno, pues a esta se la cesa y, sin embargo, a Begoña, por pues lo que estamos diciendo, decenas de millones de euros, influencias, imputada, teniendo que testificar el marido por lo que le dice el juez Peinado y demás, a esta se la protege hasta la muerte. Ha hecho una referencia a Barrabés, que me parece que es importante y se pasa por encima de todo. Y es que cuando el juez Peinado le interroga como testigo y cuando termina de declarar, le imputa. Eso no es muy católico, que digamos. Lo normal es que si en un momento dado empieza a decir cosas, en ese momento le diga, señor tal, en este momento voy a desconvocarle, le voy a citar otra vez, venga usted con un abogado, porque evidentemente voy a imputarle. Y eso no lo ha hecho. Y lo ha hecho con otro más, con lo cual... También te pueden imputar porque haya sido impreciso, porque no te acuerdes de nada. Pero eso es un frente muy fastidioso, ¿eh? Pero entonces, yo creo que con seguridad le recibirá nueva declaración en calidad de investigado, asistido, letrado. Sí, pero al principio le ha hecho todo un interrogatorio como testigo, y no se ha parado en ningún momento, sino simplemente cuando ya ha visto todo lo que ha contado, ha dicho, ahora le voy a imputar. Lo normal, lo lógico, es que cuando está en la mitad o está en la cuarta parte y el juez empieza a ver cosas que pueden ser pues imputables, pues le diga, señor tal, le voy a citar por otro más adelante, venga usted un abogado porque le voy a imputar, o venga usted como testigo pero con un abogado. Y en este caso no lo ha hecho. Y esto ha llamado mucho la atención en todos los abogados penalistas, porque eso es lo que no se hace normalmente, se corta y se le llama, y en este caso le ha dejado que declarara completamente. Y hay un segundo, no me acuerdo quién ha sido, que también ha hecho lo mismo, sí, ha hecho declarar como testigo y luego después hombre, esto no está muy bien visto, vamos a decirlo así. Bueno, pues como decía el chiste, a mí me gusta. Y luego después tienes otra cosa más. Camacho presentó ayer un escrito ante la audiencia provincial pidiendo adelantar. Eso claro, es casi implorar que corten esto como sea, por la tesis de que aquí no hay nada, pero es que eso tenía como fecha el 30 de septiembre, ¿no? 30 de septiembre. Tiene como fecha, tiene. Que del menudo verano le esperaba a Camacho, a Begoña, a Pedro. Y con un mes de agosto por delante sin noticias. Sí, imagínate, a rebuscar todos. Nos vamos a publicidad. Bueno,
hablamos de Menas un ratito, si acaso, porque hay algunas conclusiones que ustedes deben conocer. Las cosas como son. Son datos oficiales y públicos. ¿Y qué dicen esos datos oficiales y públicos? Dan un porcentaje de los llegados varones y un porcentaje de los llegados de Marruecos. Vamos a verlo porque el tema se las trae y merece la pena que tengan las cifras bastante claras. 94% de los llegados son varones y el 70% proceden de Marruecos, lo cual para muchos no es ninguna novedad para los que trabajan en esto, pero aquí quiero yo recordarles que tenemos un tratado firmado con Marruecos que nos permite técnicamente devolver, al menos a los menas, devolverlos a Marruecos según ese tratado, que no invoca a nadie, porque como aquí estamos sometidos a lo que diga el rey de Marruecos constantemente, pues eso no cuenta, no está. Sepan también, hoy vamos a llegar a, por ejemplos concretos, vamos a llegar a conclusiones importantes sobre por qué viene este aluvión de inmigración, por qué viene este aluvión de menas. Ya se lo imaginarán, porque hay muchos que se forran con esto, que se forran, pero verdaderamente. Por ejemplo, hace unos días, yo se lo contaba aquí por las tardes, en Guardamar del Segura, provincia de Alicante, se produjo pues, un incidente de unos inmigrantes que estaban recogidos en un hotel. Busca que te busca, resulta que, amigo, ese hotel, la empresa propietaria del hotel, recibió en el año 22 más de 50 millones de euros por alojar a esos inmigrantes ilegales. Hay otros que cobran por rescatarlos en el mar y hay otros que cobran por hacerles millas para ponerlos cerca de las costas canarias. Y hay otros que se dedican a tramitarles papeles de forma completamente ilegal. Todos esos se lucran con esto. Si dejaran de llegar mañana, no sé cómo lo haríamos, mañana dejaran de llegar los inmigrantes ilegales, estos se iban a pique, a la ruina. Es importante que entiendan eso. Y luego las explicaciones que dan algunos otros, que hay alguna que debiera estar en eso que yo llamo los desengrasantes. Juanma Moreno Bonilla, en una bronca en el Parlamento de Andalucía, explica por qué son acogedores los andaluces. Mire usted, si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. Y en carne viva. Así de ancho y en carne viva. Bueno, a lo que vamos. Hay un debate muy mezquino del que la izquierda quiere alejarse como de un nublado. Es el debate de la pasta, de los que se enriquecen gracias a los centros de menas, a los centros de inmigrantes, al descontrol absoluto que hay en esa materia de la inmigración. Roberto. Es que no se trata de tener el corazón así de grande, porque eso es un chantaje emocional y sentimental que en este debate sobra, porque de mano hacer negocio con un drama me parece abyecto y además es inhumano. Sabemos que las Canarias está sobrepasada y se dice que hay que ser solidario, pero es que hay que actuar antes de que lleguen a las Canarias. Es que hay que actuar con las mafias de tráfico de personas, con las ONGs que se lucran. Evitar en el debate caer en esos ridículos de niñas, niños, y si estuviera Montero diría niñes, porque la mayoría son chavales, hombres, varones de 20 años, bastante bigardos y que no vienen de ninguna guerra. Pero todos traen un móvil de última generación. Claro, porque Marruecos no está en guerra. Entonces, y hay que dejar de silenciar en los medios. Es decir, demos toda la información para que la ciudadanía sobre todo esté prevenida. Ahora he leído yo una noticia en Antena 3 que ponía ya ayer cómo actuar ante una puñalada. O sea, ya te están preparando, ¿no? Pronto ahora te veo, Teo va a la UBI, o Teo recibe su primera puñalada. Pues no sé, den toda la información, no digan un joven viola o un joven apuñala, porque un joven puede ser un... Seamos más concretos. Y el origen. Claro, el origen. Las 5 W que se decía del periodismo, ¿no? ¿Dónde, cuándo, por qué, quién? Pues bueno, vamos a dar a eso. No es que se dijera, es que se tienen que estudiar. Es que se tienen que estudiar y los que tienen que aplicar, claro. Porque hay titulares que, madre mía. Sí. Merece la pena señalar las cosas para las que el gobierno tiene dinero y las cosas para las que no tiene dinero. Y, en fin, el contraste de las dos cosas es muy llamativo. Esta misma semana,
hemos descubierto que va a haber que rescatar Correos a tenor de 3.000 millones de euros, se dice rápidamente, 3.000 millones de euros, yo luego aquí en el bolsillo no los tengo, a raíz de la catastrófica gestión que ha tenido el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez colocado... En Paradores. Bueno, primero en Correos y después en Paradores también ha habido una mala gestión. Pero bueno, el caso son esas pérdidas de 1.200 millones de euros que ha tenido Correos, el sueldo que ha tenido este señor de 1 millón de euros y los 3.000 millones de euros que va a haber que gastar en rescatar Correos porque está a todos los efectos quebrados. Podríamos hablar de los 2.000 millones que se ha gastado el gobierno en comprarse un 10% de Telefónica en fin, en importes más pequeños, pero también absolutamente discrecionales, como son pues, los 24 millones para Broncano, etcétera, etcétera. O sea, para todo eso sí que hay dinero. Ahora, cuando se trata de darles medios a la Guardia Civil o en general a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen que asegurar el control de las fronteras, ahí no hay dinero. Y claro, es que ya está bien. O sea, el problema es la prioridad que sistemáticamente otorga este gobierno para gastarse millonadas en ciertas cosas y cuando viene el momento de gastarse algo de dinero en otras cosas que no le interesa al gobierno y en particular, lo estamos hablando ahora, del control de fronteras, ahí no hay dinero. Eso no puede ser. Luego el problema es el retorno, pero también el problema es el control de fronteras y que no sean tan porosas y que haya un incentivo para que la gente no se juegue la vida pensando que lo va a tener incluso más difícil para llegar a España de lo que lo tienen hoy por hoy. Ya sabemos que son muchas las personas que pierden la vida cruzando desde África hasta las Canarias, pero si hubiese más medios para controlar esas fronteras, pues seguramente habría un desincentivo para que lo intenten. Bueno, pues para eso no hay dinero, para salvar Correos sí que hay dinero. José María. Sí, yo creo que tiene mucha razón Percival en lo que está diciendo, como antes la ha tenido Roberto. Unas consideraciones distintas, ¿no? Una de tipo, vamos a decir, de presupuestaria, otra de tipo más relativa a lo que es la información y esta realidad, ¿no?, de la inmigración ilegal. Bien, yo sobre esto quiero recordar lo siguiente. La inmigración ilegal consiste esencialmente en quizá en el 90%, es muy difícil cuantificar, en un tipo de ciudadano extranjero que se adentra en el territorio nacional español sin tener la condición ni poder tenerla de refugiado. Es decir, que aunque aquí presente una solicitud de asilo o de refugio político o lo que se llama la protección internacional subsidiaria, pues le sería denegado porque no hay ninguna razón. Es decir, no procede de una nación donde sea perseguido, donde hay una situación de guerra en la que corra peligro su vida, en fin, lo que son los motivos de conceder el estatus de refugiado, esa protección internacional subsidiaria. Bien, esta es la realidad. Entonces, ¿esta realidad cómo se juzga por la izquierda? Pues hay una parte de la izquierda, que sería la izquierda que representa Podemos, y la izquierda europea de esa misma orientación, es decir, muy extremista, con un resabio marxista activo, vivo, que considera que esta inmigración, vamos a decir, de naturaleza económica, es decir, que de lo que huyen es de la pobreza, de la miseria, de la falta de trabajo, pues que debe ser legalizada. Debe ser legalizada. Eso sería el enfoque Podemos, que reitera tantas veces como puede en el Parlamento y fuera de él. Y luego estaría el enfoque PSOE. El enfoque PSOE sobre esta cuestión de reconocer la condición de refugiado a aquellos que sean inmigrantes por razón económica, no la firma. Pero por los hechos tolera esta inmigración y no solamente la tolera, sino que la protege. Y en nuestra opinión, con esta política, por ejemplo, de regularización de contingentes de inmigrantes que ya tienen presencia en España en condiciones de irregularidad, pues la fomenta, la tolera, la protege y acaba incluso fomentándola. Esta es la actitud de la izquierda. Luego está la actitud de la no izquierda. Yo no me atrevería a decir de la derecha, de la no izquierda. El PP en esto, pues teóricamente es contrario, pero luego constantemente
pues justifica de algún modo, es decir, maneja un lenguaje ambivalente sobre esta cuestión y a veces contribuye a decisiones de protección, como por ejemplo su abstención en lo de la regularización de cerca de 500.000 últimamente. Y luego está Vox, que es radicalmente contrario. Por todas estas razones que están implícitas en lo expuesto y porque además considera que una inmigración masiva puede llegar a alterar lo que sea la propia condición de la nación, ¿no? En su sentido, vamos a decir, amplio, cultural, ¿no? Que es lo que sucede, por ejemplo, hoy en Francia y que es lo que da lugar a señales de alarma en Francia, más allá del problema que puedan representar para la economía francesa, para la seguridad francesa, etcétera. Nosotros sí hemos, el portavoz, nuestro orador en el último debate en el Congreso de esta semana sobre esto, sí invocó esos artículos del Tratado Bilateral de España y Marruecos, que obliga a Marruecos, que faculta a España a devolver a los inmigrantes irregulares menores de edad y que obliga a la otra parte contratante, que es el Reino de Marruecos, a recibirlos. Ni uno ha mandado. Pero, como sabemos, ese artículo no se aplica, y así lo dijo nuestro portavoz, que por cierto es canario, es diputado por Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Rodríguez Almeida. Porque el truco es que no tienen pasaporte marroquí y no se reconocen como marroquíes. Entonces, claro, como no tienes el origen, ese es el truco. No, pero hay una cosa aquí que nos estamos olvidando, y es que la Unión Europea tiene una asignatura pendiente que es esta, es la frontera exterior. Frontex, que es la agencia de guarda de fronteras, pues no está siendo operativa, seamos realistas, funciona aquí, funciona en los Balcanes, funciona en todas partes, pero al final del camino te das cuenta de que todos los días estamos viendo pues un goteo continuo en Canarias y también en las costas españolas. Algo no está funcionando, tú lo has definido muy bien, esto es un gran negocio, pero la cuestión está en quién corta ese gran negocio. En Italia lo han atajado, y mira que tenían un problema como el nuestro, si no mayor. Sí. ¿Cómo lo han atajado? Pues mira, desplegaron a la Armada, dieron consignas a los puertos tradicionales, aquí sería el equivalente a las Canarias, los más próximos, es decir, mira, el protocolo ha cambiado, aquí no, y vamos a ir a por los nodrizas, porque es que no vienen en cayuco desde Senegal. Se lo entendemos, ¿no? Aquí se ha planteado eso justo también. Centenares de millas náuticas de navegación en cayuco. No, eso es de otra manera. Pero aquí se ha planteado también eso y ha visto lo que ha pasado en el Parlamento. No, pues lo propuso el Partido Popular. Sí. Vamos a ver. Y se armó, pues bueno, pues no pasaría absolutamente nada. Lo que pasa es que no queremos estar... ¿Se acuerdan del Open Arms, no? Sí, así el barco, y aquí la solidaridad, que vengan a Valencia, eran 20. Pero claro, aquello genera lo que genera las cosas. Cuando uno ocupa el gobierno y no gobierna, le pasa lo que estamos viendo. Por cierto, como hoy es el último programa de la temporada, hasta el primero de la primera semana, el primer sábado de septiembre, que volvemos, vamos a hacer una especie de ejercicio de ciencia ficción. ¿Qué preguntas le haríais vosotros en Moncloa a Pedro Sánchez si fuerais el juez Peinado? Por ejemplo, juego yo, si así doy más tiempo. Esto no estaba preparado, lo estamos improvisando. Voy a hacerle la primera pregunta. Yo soy en este momento el juez Peinado y señor presidente del Gobierno, acláreme, ¿desde qué año conoce usted y trata al señor Barrabés? Muy importante, porque ahí se verá que hay creo yo que hay una sensación de deuda hacia Barrabés, porque Barrabés influyó mucho en la capacidad de esquiar de Begoña, de las niñas, del propio Sánchez y todo ese rollo. ¿Qué pregunta le harías tú, Berbel? ¿Qué pregunta haría yo? Bueno, si no te la has pensado. Si quieres pensártela, yo la tengo clarísima. No, dile tú. Si conocía las cartas de recomendación de Begoña. Si Begoña en algún momento le informó, previa o posteriormente a haber mandado esas cartas en apoyo a las peticiones de contratos de Barrabés al Ministerio de Economía, si fue informado de ello Pedro Sánchez. Si lo sabía y si le dio su visto bueno. Hay una anterior. ¿Le pidió consejo su mujer acerca de lo que tenía pensado hacer de todo este desarrollo de transformación digital con le pidió y qué le dijo? Bueno, está bien. Roberto.
nada más empezar, pues parafraseando... Y hacer una segunda ronda. Sí, sí, vale. Se me ocurre más. Parafraseando al Sina, diría, ¿por qué nos ha mentido tanto, presidente? Ya lo dejas un poco descolocado. Y luego ya, ¿a qué se dedicaba Begoña Gómez antes de que usted llegara a la Moncloa? ¿Cuáles eran sus actividades antes? Y si puede explicar cuáles eran sus actividades después. Está bien. A empezar. José María, tú que tienes experiencia como juez. Yo le preguntaría si tiene conocimiento de la consecuencia del envío por Barrabés de la carta de recomendación de Begoña. A ver, me lo repita usted. Si tiene conocimiento de cuáles fueron las consecuencias del envío de esa carta por Barrabés, de esa carta de recomendación de Begoña por Barrabés a esa empresa pública. Si esa empresa pública actuó con arreglo a la carta o no. Bueno, la consecuencia es que le otorgaron los contratos, claro. Pues eso. Eso es lo que tienes en mente. Que si tiene conocimiento. Ya. Hay una muy simple que ¿cuáles han sido los ingresos de su esposa en los últimos 3 años? No. Eso sí puede negarse a contestarlo, decir, no lo sé. Pero esa es la clave de toda la historia. Es decir, al final del camino, ¿cuál ha sido el ingreso? Y evidentemente se ha dado alguna orden a la agencia tributaria para que no investigue a su esposa, porque en estos momentos, en situaciones parecidas, la agencia tributaria se pone en funcionamiento rápidamente. Otra evidente es de qué hablaron con Barrabés cuando se vieron en Moncloa. Las dos veces. Las 2 veces, que como bien se ha dicho hace un rato aquí, la razón por la que se le pide que dé su testimonio ante el juez es precisamente porque Barrabés admitió haberse visto con Pedro Sánchez en la Moncloa, además de con Begoña. Entonces, ¿de qué hablaron? Y si en algún momento hablaron de las actividades profesionales, tanto de Begoña como de Barrabés. Y si Barrabés, por algún casual, dijo que se iba a presentar algún contrato de un organismo público. Yo, como el hombre es un poco pagado de sí mismo, le preguntaría, ¿cómo venció las reticencias del rector de la Complutense para darle a Begoña cátedra? No puso ninguna. Y así ya, mira. ¿Y cuál fue la experiencia de Begoña en África? Que cuente algo de por ahí, de África Centro. Eso está fuera de... Está fuera de la... No está en la investigación. Está fuera de cobertura. Pero por curiosidad. No tiene cobertura. En otro continente. No, yo lo anterior lo digo en orden a ir un poco al tráfico de influencias. Yo le preguntaría, en función de su respuesta, insistiría en esa línea. Es decir, si la empresa esa, en su conocimiento, adjudicó el contrato por la carta que recibió de recomendación de su mujer. Pero aparte de eso, sí iría claramente por el camino de los ingresos de ella. Y le diría, ¿cuál es la actividad de trabajo de su mujer? ¿En calidad de qué cobra? ¿Es una profesional libre? ¿Cobia comisiones? El contrato de comisiones está regulado en el Código de Comercio, en particular. ¿Es comisionista? ¿Es una profesional libre? ¿Es consultora? ¿Cuál es su trabajo? ¿En calidad de qué cobra? Insistiría en lo que dice. Bueno, ¿y cuánto ha cobrado, por ejemplo, en los últimos 5 ejercicios? 6, que es desde que él es presidente del gobierno. Si lo sabe. A lo mejor dice que no. Si sabía que iba a negarse a declarar, ¿por qué montó todo ese sistema, digamos, policial, que no se colara ningún periodista? Montaron ¿cómo se dice? Un dispositivo en la Plaza de Castilla, lecheras y la UIP y tal. Si sabía que iba a llegar y decir, no voy a declarar. Hombre, para eso no hacía falta cortar las calles. Ojo que estamos dando por supuesto que va a declarar cuando vea aparecer a Peinado por la Moncloa. No, que a lo mejor es el momento en el que dice que se acoge a no sé qué artículo del Alecrim. Que le mande una carta. Cuidadito. Yo le diría, ¿cuál es la profesión de su mujer? O sea, que siempre está la cuarta pregunta, ¿no? Cuando hay un viejo dicho donde dice, cuando a un fulano le detienen y demás, le ponen ante el juez, está la cuarta pregunta, es, bueno, ¿usted cómo se llama, dónde vive y de qué vive? Sí. Luego los pueblos se hace una pregunta posterior que no voy a repetir la respuesta. ¿Y qué tal anda de reputación? No. Da unos sablazos que para aquí, ¿no? Porque claro, Regale, la Fundación La Caixa, Telefónica, Indra, Google,
presidentes allí sentados en la mesa, ¿quiere tomar café? No, en realidad como Ferrusola. Yo en realidad vengo a ponerle plantas. Este te dejaba, te pegaba un buen rejón. Pero que defina muy bien cuál es la profesión de su mujer. Bueno, de recaudar fondos, claro, es que ella Sí, misma pero es que ella ¿cuál es- lo define cuál es? así. Fundraising. Sí, ya el lo fundraising, dice ella. exacto, eso Claro. ella misma lo dice. Pero otra pregunta sobre el software a este señor. Magnífico Sí, software, por sobre cierto. el software. Si sabe si lo tiene registrado. Sí, yo le preguntaría, ¿sabe si su mujer ha inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas la patente de este software a su nombre? ¿Es la titular? ¿Sabe? ¿Y por qué? ¿Lo ha ideado ella? ¿Es una invención suya? ¿O lo ha pagado ella? Le preguntaría. Bueno, o sea que como veis el interrogatorio puede ser bastante largo, porque aquí en nada se nos han ocurrido interesantísimas preguntas. Y Luego habría que bastantes. ver lo que dicen las acusaciones populares, que van a ser mucho más salvajes que nosotros. Bueno, como va a ser el tema, me temo que de algo del verano, no sé si de todo o de parte de él, vamos a hablar de lo que está pasando en Cataluña, porque tengo yo la sensación de que a pesar de que se acercan las naves de Esquerra y las de los socialistas, las amenazas de Puigdemont hacen que eso, el abaorlamiento se produzca, términos marítimos. Abaorlamiento. Abaorlamiento. Yo creo que al final lo que vamos a ir es a elecciones repetidas, pero bueno, hay otros que creen que no, que eso se va a producir, que va a haber un gobierno illa, que hay muchos, y es verdad, hay muchos interesados en Esquerra que si no tendrán que trabajar y ahora están cobrando como si fueran capitanes generales, unos 470 leí hace poco. Y claro, eso es siempre un tal. Pero como resulta, para bien o para mal, que Esquerra es un partido poseído por la tramuntana, es una cosa asamblearia del siglo XIX, cuando sacaban el arcabuz y iban al Garraf a dispararle a un rey de España que pasó por allí. Bueno, pues entonces yo creo que no va a haber acuerdo y que va a fracasar eso y que se van a convocar elecciones repetidas en Cataluña. Momento en el cual no descarten que lo haga también Pedro Sánchez, porque lo que está claro es que el dinamitero de Waterloo, pum, pum, ocasión que pase, bomba que le pone. Eso ya, después de lo del techo de gasto, de la ley de extranjería, yo creo que ya no lo duda nadie, ¿no? O sea, le queda a la legislatura lo que él quiera alargarla en la miseria. Le han derrotado 7 veces, o sea que... Bueno, ¿cómo veis la cosa catalana, Roberto? Bueno, hablaba usted de Esquerra Republicana y sus antecedentes históricos. Muchas veces reivindica a Companys y le hacen una fiesta y todo, y el papel de este señor durante la Guerra Civil y durante el 34, el golpe de Estado, era de un asesino, de un pistolero, y bueno, Rufián lo sigue reivindicando, pero... Y a mí me llama mucha atención cómo ha podido llegar a liderar Esquerra Republicana a alguien como Marta Rovira. Es una clase política que, más allá del nacionalismo catalán, dices tú, qué poquito nivel, ¿no? Y luego hablan de que hay que llegar a un acuerdo con la financiación singular. Pero es que a Mosén Junqueras querían cortarlo como si fuera una mortadela. Sí. Slice it. Lo de los eufemismos en política, la financiación singular, ¿eso qué significa realmente? Es darle más dinero a los catalanes para que se contenten. Y si no se contentan, pues habrá que darles más. Entonces, bueno, octubre, elecciones, pues no se sabe. Es que también tener de presidente a Illa, que es que yo lo recuerdo siempre aquí, haciéndole la puñeta a Madrid cuando la pandemia, que fue ministro de Sanidad, no lo olvidemos, un señor que es filósofo, no sé si tiene mucho o poco conocimiento de filosofía. Claro, filósofo, bueno, licenciado. No creo que sea Aristóteles tampoco. Per modo di dire. Y que decía que estaba tomando decisiones en función a un comité de expertos. ¿Qué comité de expertos? Estos, mira, ninguno, son unos muñecos aquí con la cara de Sánchez. O sea, vamos a ver, entonces es que hablamos del fango de la política española, pero la política catalana es que se lleva el premio. Cuidado con creerse que Salvador Illa es un tío con cara de bondad. Muy siniestro. No. La cara es de siniestro y se queda aquí corto, don Roberto. Sí, sí. Fíjense, en el PSC ha purgado a todo lo que no era Medinilla, lo que encontró cuando le designaron. Después, a la vuelta de ser ministro, de lo que encontró ha quedado lo que es absolutamente Illa y partidario de Illa, y seguramente que viene del viaje a Ítaca con Illa, a Madrid, quiero decir. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que
no alcanzo a entender en absoluto cómo funciona Esquerra Republicana. Es decir, ya no solamente estas reuniones asamblearias y demás, es, por ejemplo, la saga que hemos conocido estas últimas semanas del cartel que pusieron en Barcelona, el Alzheimer fuera de Barcelona, que atacaba a Ernest Maragall, cuando Ernest Maragall era el candidato de Esquerra Republicana a la alcaldía de Barcelona. Es decir, que ellos mismos estaban saboteando a sí mismos. Entre ese momento que usted recuerda y el actual, ahora Ernest Maragall era el gran defensor del acercamiento a Illa y el cogobierno con Illa. Y para los jovencitos turcos, los que dominan las asambleas, esos hicieron un pasquín en el que le decían fuera Alzheimer sí, por el hermano. Y él lo consideró completamente no me extraña. Ofensivo y se ha marchado de Esquerra Republicana. El Maragall estuvo en el PSC, si mal recuerdo. Fue uno de los grandes. Sí, con su hermano, toda la vida. Él saltó ya en tiempos 15 o 14 o 15 a Esquerra Republicana. Después ha salido también que resulta que un muñeco que colgaron de un puente con la efigie de Junqueras también lo habían hecho los de propia Esquerra. Es decir, que se dedican a sabotearse a sí mismos. Junqueras no es el más popular en Esquerra. Bueno, pero yo me pregunto quién lo es, porque es que no hay líder que no ataquen ellos mismos. Bueno, pero en conclusión, ¿crees que habrá acuerdo? Bueno, entonces, dicho esto, lo que es evidente es que Puigdemont es el gran saboteador. Esta semana lo hemos visto, o sea, todas sus decisiones en el Congreso de los Diputados van encaminadas a sabotear el acuerdo entre Esquerra y el PSC o el PSOE. ¿Cuál puede ser el siguiente paso? Y que yo no lo descarto en absoluto, que aparezca en Barcelona. Que Puigdemont pero con esa idea, durante el pleno de investidura o el debate de investidura, él aparezca, inmediatamente sea detenido por la policía en el propio aeropuerto o por donde sea, y ya desde la cárcel se convierta en un mártir de la causa independentista y, por supuesto, reviente el acuerdo, o incluso lo podría hacer antes si la votación de Esquerra va a ser la semana que viene, como parece que va a ser. Puede meter en el Parlamento en el maletero de los coches. De los coches, sí. Bueno, o sea, puede hacer cualquier cosa. Pero que este va a hacer todo lo posible por sabotearlo y que eso incluye su aparición en Barcelona y su arresto inmediato, yo no lo descarto en absoluto. Es curioso que tenga tan mala fama Junqueras, que fue el que se quedó y comió cárcel. No mucho tiempo de cárcel, pero comió cárcel. También es cierto que salió más gordo que como entró. Sí, bueno, porque se alimentó bien. Eso es un ejemplo único de la vida carcelaria. Y Puigdemont, que se largó como un roedor en un maletero y se está dedicando a vivir la vida padre en Waterloo, es el héroe de la patria catalana para esta gente. Bueno, un poco singular. Sí, singular. Sí. José María, ¿qué crees? ¿Que habrá elecciones repetidas en Cataluña? ¿Que no? ¿Que salvarán al tiempo del último asalto? Me preguntas algo para lo que no tengo respuesta y me resulta imposible, creo, tenerla. No tengo un conocimiento de la política catalana como para contestar a esto. Sí puedo decir algo. Efectivamente, en el Congreso, RC últimamente y Junts se están desmarcando del gobierno, en fin, está pendiente lo de la investidura de jefe de gobierno de la Generalitat, etcétera, etcétera. Bueno, sea como sea, y lamento, o siento ser pesado porque estaré repitiendo algo que he dicho en alguna otra ocasión aquí. Yo creo que se puede gobernar en minoría, perfectamente. Se puede gobernar en minoría perfectamente, en España y en cualquier país con una democracia parlamentaria como la nuestra. Lo determinante, el logro de Sánchez fue lograr la investidura. Una vez investido, que él no puede lograr que prosperen proyectos de ley remitidos por el gobierno o proposiciones de ley del Partido Socialista, bueno, pues no es definitivo, es decir, se puede gobernar sin legislar. Entonces, la prueba definitiva de esto es lo de los presupuestos. Los presupuestos, cuando no se aprueban, toda la prensa dice: oh, horror, horror, el gobierno en minoría y no puede conseguir una mayoría suficiente para que se aprueben los presupuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos en julio de 2024, estamos sin presupuestos. Estamos con presupuestos prorrogados, ya han gobernado con presupuestos prorrogados antes de Rajoy y no pasa nada. En el percutor queda una moción de censura. Dice: sí, hombre, ¿qué crees? ¿Que Junts va a votarla con el PP y eventualmente con Vox? Oye, yo vi como el Partido Nacionalista Vasco engañaba a Rajoy minutos después de que acabara el partido. Robó la pelota y se subieron al marcador y le cambiaron el resultado. Si es que todo es posible, pero tú lo has dicho, la clave, o sea, que no pueda gobernar en minoría este señor u otro, hablamos de este,
que no pueda... La razón definitiva, la que no es discutible, es que se forme una mayoría suficiente para que prospere una moción de censura, y eso es improbable. Bueno, y además, si presenta elecciones a finales de octubre, a lo mejor está mejor que a finales de diciembre. Claro, yo no lo sé, pero él sí lo sabe. No tenemos tiempo para más. Mi agradecimiento a ustedes 4 por estar esta noche aquí con nosotros y a ustedes por seguirnos desde sus hogares. Así es que les deseo un felicísimo verano.